Para hacer la presentación formal de nuestra invitada de honor del día de hoy, solicito la presencia en este presidium de la diseñadora de modas y fundadora de la marca Eclectic, Olga Cecilia Sánchez de la Vega. Bueno, muy buenas noches a todos y muchas gracias por asistir y el apoyo. Para mí es un honor poder presentar a esta gran diseñadora e ícono de la moda, no nada más inglesa, sino de la moda en general, a la gran Zandra Rhodes. Es importante para mí que una personalidad como ella pueda estar en la ciudad de Tijuana y pueda compartir con todos ustedes sus experiencias y su trayectoria. Van a encontrar la conferencia muy amena y bastante interesante. Entonces agradecemos muchísimo. Este video que acaban de ver lo hizo un fotógrafo que trabaja con ella y cineasta Tim Vicek, y lo hicieron para diferentes festivales de cine de moda alrededor del mundo, y se nos hizo un muy buen ejemplo del trabajo de Zandra y representativo, ¿no? Como introducción. Entonces ya sin más, le voy a pedir a Zandra Rhodes que pase con nosotros y les pido un fuerte aplauso también para ella. Well, it's lovely to be here, and probably I'll just start talking about the pictures themselves and have my poor Olga translate the whole thing for me. This is a picture drawn of me a year and a half ago by David Downton in London. Este es un dibujo hecho por David Downton en Londres para Zandra. ¿Pueden bajar por favor la luz para que se puedan ver bien las imágenes? Gracias. Is that right? Yes. Okay, next. I trained as a textile designer and left Royal College of Art 2 years behind David Hockney, the painter. And when I left Royal College with a first-class honours degree, I couldn't find a job. Ella se graduó como diseñadora textil después del artista David Hockney, y en 1969 dice que pues, no podía encontrar trabajo en ninguna parte. So I set up a small studio with another designer, Alex McIntyre, and I printed the textiles in my studio and made them into dresses. Next. Y con el diseñador Alex McIntyre ella diseñó y empezó con sus vestidos y fundó un pequeño taller, y ahí fue donde empezó con todo su arte, ¿no? I wasn't trained to make dresses, but my mother had taught dressmaking in an art college, and I could imagine how the dresses should look. So I got a friend of mine who was trained as a librarian but went to the Royal College of Art, and I got him to show me how to make dresses so I could cut up my prints and turn them into dresses. Que su mamá fue la que principalmente la inspiró para empezar a hacer costura y diseñar, porque eso no era lo de ella. Ella pues, era diseñadora textil, y ella quería encontrar una manera de cortar los textiles para que las prendas se vieran de cierta forma. Entonces fue como ella inició su carrera. This is my first collection. The design is called Knitted Circle. It's a screen print in 3 colours that you can see at the top, and the dresses below I designed from this, and I brought the collection to America in 1969 and took them to Deanna Vreeland of American Vogue, and she photographed them on Natalie Wood and introduced me to the top boutiques in New York. En el año de 1969, Zandra diseñó esta colección que se llama Knitted Circles, que traduce como los círculos tejidos. Entonces, este es el estampado en la parte de arriba, y estos son los diseños que creó en esa época, y se vino a Estados Unidos
y fue con Diana Vreeland, que era la editora de Vogue Estados Unidos en aquel entonces, y Diana Vreeland la conectó y la presentó con todas las boutiques en aquel entonces de Nueva York, era el año de 1969, repito. When I'm working, I try and make the prints say most of the things, so you can see that the kaftan shows how the circles can look lovely, and then in the picture where the girl is kneeling, I've actually cut out around the circles, and the circles make the sleeves. Cuando está trabajando, obviamente ella principalmente, para los que no saben, ella diseña sus textiles. Entonces todos los estampados que ven en las prendas de Zandra Rhodes son diseños de ella. Entonces siempre busca la mejor manera de cómo se va a ver la prenda en base al diseño del textil. Entonces aquí podemos ver los dos ejemplos de cómo ella cortó, por ejemplo, para que se viera ese diseño en la rodilla, y en Natalie Wood igual la misma forma icónica, porque Zandra Rhodes ha revolucionado lo que son los cortes de las prendas. Next. This is one of a design for my second collection in 1969, and it's called Chevron Shawl because it's based on a fringe shawl, and then the picture underneath is where I made it in chiffon and then cut out around the edge of the print and put feathers on the end. I don't remember, I mean this is remember this is 69, I can't remember seeing other things with feathers on them. And there's a picture of me at that time when my hair was still a bit black and it was then partly green, you can't see that from the picture of course, and it had feathers on the end. Esta es de su colección en 1969 denominada Chevron Shawl. Es el diseño del textil y abajo un jumpsuit que ella diseñó en esa época y una fotografía de ella en su taller que dice que tenía el cabello verde con negro, no se puede apreciar en la foto, veremos una foto más adelante de ella con plumas como extensión. Someone once asked me 20 years later if my garments had influenced Galliano because she was looking naked in this jacket. But in fact, she's got a bodysuit on, so I didn't think of it as naked. Dice que 20 años después le preguntaron que si las prendas de ella han sido una influencia para John Galliano, que porque la modelo parece no traer nada, o sea, estar desnuda debajo de la prenda, pero les dijo que no, que trae un jumpsuit color piel y que en realidad ella no lo pensó como de esa manera, ¿no? Cuando lo diseñó. Next. This one's called Snail Flower, and again it's a 3 print on silk chiffon, and this is a picture from English Vogue with the way the dress looked with the little tiny bodice and the gathered fabric. Esta colección se denominó Caracol de Flor y esto es una foto de Vogue en Inglaterra con uno de sus diseños y que trae debajo también la modelo un bodysuit. O sea, Zandra Rhodes empezó con transparencias desde hace muchísimos años y obviamente después fueron imitadas. This is about 1972. Es el año de 1972. Next. This is my classic dress. This actual colour I did specially for Lauren Bacall. Because I'm a textile designer, it can be cut out actually without a pattern. The little circle in the middle could be the neck, and then you cut down to make the V at the front, and then the gathering is all at the bottom of the semicircle, and the sleeves are cut out around the edges of the cream. And I still make this dress, and it's considered my classic. Este es un vestido que ella diseñó para la actriz Lauren Bacall. Y lo que explica Zandra es que no se necesita un trazo, un patrón tal cual para diseñarlo, porque ella lo que hace es a la hora de imprimir el textil, ella sigue la figura de la tela. Entonces conforme va siguiendo, le va dando la forma a cómo tiene que ser la prenda y dice que este es una silueta ya de ella clásica, icónica y que sigue siendo este vestido. Next. I came across America
with a friend in a Volkswagen camper in 1976 and drew cacti, and then also went down the Baja Peninsula. And these are dresses from these are one-sided dresses from my collection of 1974. And the one with the orange at the far end is drawings that I did from my sketchbook of Ayers Rock in Australia. Esta colección fue inspirada en un viaje que ella hizo por la Baja, por toda la península de Baja California. Se inspiró en los cactus y las diferentes siluetas y coloridos que ella observó durante ese viaje. Next. This one's called Button Flower, and because I found these lovely buttons in Paris and did a design as if they were buttons that could be sewn on, and I used them in applique, and I made them into this great big quilted dress. Esta colección se llamó Button Flowers, que son botones de flor. Dice que se inspiró en un botón que ella se encontró en París, entonces decidió hacerlo en fieltro y pues jugar con las diferentes figuras y formas de cómo se podía trabajar con esas flores. De ahí se originó también el estampado y también el vestido que pueden ver a mano derecha. Next. This coat was done in 1972, and I did it with the seams on the outside, and I hand cut all those zigzags and then appliqued the flowers on. But the actual picture that's here, I did a retrospective in Paris in about 2003, and so this was the actual coat showed in that show. Este fue un diseño que hizo en 1972 posterior a ese estampado y a esa colección de los botones de flor, y esto fue más de una retrospectiva que hizo, y ya hizo el abrigo en fieltro y el diseño ya está un poquito más elaborado para esa retrospectiva que hizo años después. Next. 1971, this one was feathered caftans that I did, and different versions. I went to America first in 69, but then in 71 visited the amazing Museum for the American Indian that I don't believe is uptown anymore. I think it's gone to the Natural History Museum right downtown. But anyway, I drew the way the Indians had embroidered feathers onto garments, and so that influenced how the print would look. Esta colección, que está inspirada en nativo americano, dice que en 1971 ella visitó un museo en Nueva York que cree que ya no está en la misma ubicación. Entonces, al ir al museo le gustó mucho todo lo que vio, y de ahí sacó la inspiración para estas plumas muy representativas de lo que es la cultura nativa americana, y de ahí se originó esta colección que podemos ver en las fotografías. Next. This one is one of the designs based on my from my Mexican sombrero collection, where I photographed the sombreros and then worked on how the pattern had been done. And the dress was designed in about 75, but the picture here is from about 2003, when the New York Times did photographs saying of the collectability of my dresses. Esta colección está inspirada en el sombrero mexicano. Ella le gustó la forma circular del sombrero y ya después integró otro tipo de colorido. El vestido fue diseñado en... What year was the dress? The dress about 1975. 1975 in the New York Times. But the New York Times about 2003. Entonces, en 1975 ella diseñó este vestido, y en el año 2003 el New York Times publicó un artículo diciendo que todas las prendas de Zandra Rhodes ya son artículos de colección. Entonces estamos hablando de casi que 30 años después estaban reconociendo el valor de las prendas, ¿no? Y hasta hoy en día
ella ha tenido un resurgimiento importante que lo vamos a ver más adelante en la conferencia. Next. Oh, now I keep a series of photos when I spot dresses that I have influenced, and at the time people were ignoring my clothes, but this particular side is a Dior dress by John Galliano, and that print on it looks remarkably like my Mexican sombrero print. Dice que a través del tiempo fueron ignorando sus diseños, ¿no? Entonces que ella constantemente cuando revisa o está viendo revistas o inclusive en línea fotografías se fija en ciertos detalles, ¿no? Como para notar. Entonces que cuando ella vio esta fotografía de un vestido diseñado por John Galliano cuando todavía estaba en la casa de Dior, ella dijo, esto se parece mucho a mi vestido y a mi diseño. Entonces lo documentó, pero bueno, ya sabemos que a través del tiempo ciertos diseñadores van influenciando a otros, ¿no? Y Zandra Rhodes es una de esas diseñadoras que ha influenciado a muchos diseñadores a través de los años. Sadly, they didn't come to me for the print. Dice que no fue a ella, no acudió a ella para el estampado, o sea, simplemente lo imitó. Oh, so when I love traveling around with my sketchbook, and I get influences from different parts of the world that I go to. Next. Ella viaja por todo el mundo y constantemente está buscando inspiraciones en los países que ella visita y también de las culturas y el colorido que ve en esos viajes. This was my Egyptian collection from 1976, and these were some denim. Well, the top is a beaded dress, organza, and then at the bottom are some of the denims, and we did makeup that was like as if they were hieroglyphics and that their faces were painted like masks. Esa es una colección que hizo inspirada en Egipto. La parte de arriba son vestidos bordados y en organza, y la parte de abajo son prendas en mezclilla, y que el maquillaje, la influencia fue los jeroglíficos egipcios y también que parecieran máscaras. Es lo que ella tomó de inspiración de Egipto. Next. This is more from the Egyptian collection. The bottom one is called Queen's Wings, and then there was the sort of like the skin picture, and you can still see there that they've got these high ponytails that were done by Trevor Sorbie, and the makeup I think was by Phyllis Cohen. Esto es un poco más de la colección sobre Egipto. Aquí podemos ver, por ejemplo, los peinados. El que está en medio fue realizado por Trevor Sorbie, es un gran estilista de aquella época. Y bueno, las siluetas y el colorido, las mangas, la forma y los estampados de las telas, podemos ver una clara influencia sobre Egipto. Next. This is my Elizabethan collection, and it's when I did the collections with the gold swirls. Esta es de su colección de Elizabeth, que está inspirada en la reina Elizabeth I, y es en donde hizo los círculos dorados, que también son muy representativos de ella. Vamos a ver vestidos un poquito más adelante, en donde ella utiliza estos círculos dorados. And I've been bringing back some of those since. This is my first Indian collection. This was about 19, gosh, let me think, just a minute. I think it's about 82. And the makeup was by a girl called Yvonne Gold, and we worked on them, making them look like Indian gods with the blue edges to their faces. Esta fue su primera colección inspirada en la India en 1982. Y el maquillaje tiene inspiración de los dioses de la India, por eso tiene esa sombra en tonos azules, en las mejillas y demás. Yvonne Gold. Y la maquillista se llamaba Yvonne Gold. Next. Oh, this is the second Indian collection from 1985 or 86. And then I did the Trevor Sorbie did the hair, which was like Amazing Twigs, and again the makeup was by Phyllis Cohen.
Esta colección fue entre 1985 y 1986, que fue otra vez influenciada